manifiesta tu presencia en mi corazón y dame de tu bendición. Manifiesta tu presencia en mi corazón y dame de tu bendición. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame. No dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, ven y lléname, sacia mi sed, guíame. No dejes que camine yo sin ti. Manifiesta tu presencia en mi corazón y dame de tu bendición. Manifiesta tu presencia en mi corazón y dame de tu bendición. Tócame con tu poder, ven y lléname, sacia mi sed, guíame. No dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, ven y lléname, sacia mi sed, guíame. No dejes que camine yo sin ti. Antes de empezar a predicar, muchos de ustedes conocen a mi marido, que es Eduardo de la Piedra, así que yo voy a pedir que él pase y dé un saludo y puedan volver a verle después de 3 o 4 años, no sé. Bendiciones, familia. Dios les bendiga. Amén. De verdad que es un gozo poder estar aquí. Le estaba diciendo a una hermana que estaba hablando con ella, cuando me contaron de lo que Dios estaba haciendo aquí en este lugar hace más de 2 años, yo dije, yo quiero saber qué está haciendo Dios, cómo Dios está trabajando. Y la verdad es que fue impresionante ver lo que Dios estaba fraguando aquí y hoy veo, ¿no?, el producto del trabajo de ustedes y me gozo porque nosotros estamos también intentando abrir una obra nueva ahora en otro pueblecito a 20 minutos de donde estamos y les pido que estén orando por nosotros y que Dios siga extendiendo su reino, que Dios siga llamando, salvando vidas, abriendo los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y que podamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Y estamos llamados a eso, hermanos. El Señor nos dice que llevemos el evangelio a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tenemos una labor preciosa y una misión increíble, la mejor misión y el mejor propósito de nuestras vidas. Amén. Así que yo les animo y luego podremos estar disfrutando, compartiendo con ustedes en esta tarde.
Señor les bendiga. El 8 de julio del año 1871 en la ciudad de, no sé si lo voy a decir bien, en Enfield, en Connecticut, se dice que se pudo escuchar el que para muchos ha sido el mejor sermón del mundo. Se cuenta que ese día un joven predicador fue invitado a la congregación y comenzó a predicar un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Y se cuenta que mientras él estaba predicando, sin hacer grandes espectáculos ni con una enorme grandilocuencia, la convicción de pecado entre la congregación fue tal que comenzaron desde lejos, desde el pueblo, a escuchar gritos, llantos y un clamor de arrepentimiento por parte de la congregación. Y el llanto por un anhelo genuino de estar en la presencia de Dios, por estar cerca del Señor. Se dice que el sermón de Jonathan Edwards tuvo un comienzo, pero ese día no lo pudo acabar por la manifestación del poder de Dios. Y hoy me gustaría que nos acercásemos a otro sermón, a ese día donde Jesús predicó el mejor sermón del mundo y el más largo que él pudo compartir durante su ministerio. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú si de repente tienes la oportunidad de escuchar el mejor sermón de todos los tiempos? ¿Cómo reaccionarías? Si Jesús mismo estuviera aquí delante tuya en este momento, en presencia, en físicamente, y pudieras escuchar el mejor sermón de todos los tiempos. Y si me quieres acompañar a Mateo capítulo 8, en esta tarde vamos a estar unos buenos versículos ahí, unos pocos versículos, no muchos tampoco, pero quiero que te pares en Mateo capítulo 8 y desde ahí vamos a empezar esta predicación. Dice Mateo capítulo 8, versículo 1, solo vamos a leer en este momento un versículo. Dice que cuando Jesús terminó su sermón, que es el sermón del monte, ya me imagino que todos lo habréis sabido. Cuando Jesús terminó el sermón, entonces descendió del monte y haz caso a esta frase. Y le seguía mucha, más fuerte, porque entonces ya no sé si están conmigo o están contra mí, ¿verdad? Y le seguía mucha gente. Ahora, si tú sigues la narrativa de Mateo capítulo 5, habían estado escuchando a Jesús. Habían estado escuchando probablemente el mejor sermón y el más largo de sermón que Jesús pudo dar en su ministerio. No solo eso, sino que dice en el versículo de ese mismo capítulo que Jesús, bajando del monte, lo primero que se le acerca es un leproso y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el leproso le contesta: si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesús no solamente se acerca al leproso, sino que Jesús toca al leproso, y todos sabéis que en aquella época tocar un leproso era algo inmundo. Y Jesús le sana. Y en el versículo 3 de ese mismo capítulo, dice la Biblia que Jesús le toca y le dice, le sana y dice: y ahora vete a la iglesia, vete al templo y haz tus ofrendas. Estos que habían estado en el monte con Jesús durante a lo mejor unas cuantas horas, no sabemos. Desde el versículo 5 al versículo 13 de este mismo capítulo, ven cómo se acerca un centurión romano, un gentil de aquella época, que con fe se para delante del Señor y dice: tengo un siervo, un esclavo enfermo. Y el Señor le dice: voy a ir a tu casa. Y dice: no soy digno ni de que entres en mi casa, solo di una palabra y él será sano. Y dice Jesús de él: nunca he hallado tanta fe en Israel. Y por último, los que han estado con Jesús en el monte, ven al final del día casi, ven a Jesús entrar a la casa de Pedro. Y ahí estaba la suegra de Pedro enferma. Algunos dicen: no sé por qué Jesús la sanó, la pudo dejar irse, ¿verdad? Pero no, Jesús la sanó. Y ahí estaba la multitud esperando a la puerta de la casa. Y dice la Biblia no solo que Jesús sanó a la suegra de Pedro, sino que traían multitud de enfermos delante de él y sanaba a los enfermos.
Y es interesante este dato porque Jesús está comenzando su ministerio. Acaba de predicar, como he dicho antes, el sermón de los sermones. Comienza a hacer milagros y señales y muy interesante, cuando Él comienza a hacer señales y milagros, ¿se va a dónde? A los grupos más marginados de la sociedad judía. Aquellos que no podían participar completamente de los cultos dentro del templo. Se tenían que quedar fuera. El gentil en el atrio de los gentiles en el patio, y las mujeres en el patio de las mujeres. No les era permitido entrar como ahora mismo en nuestros tiempos a la iglesia y participar de la alabanza, de la adoración. Y los leprosos no se podían ni acercar al templo. Así que Jesús comienza su ministerio acercándose a los más marginados de la sociedad. A un leproso que es tocado y es sanado. A un centurión gentil pidiendo misericordia por un esclavo paralítico y atormentado. A una mujer que es la suegra de Pedro y a otros muchos enfermos que son traídos delante de Jesús y son sanados. Y teniendo todo esto en mente, todo este contexto, ahí donde estás en Mateo capítulo 8, en el versículo 18, quiero que me acompañes y dice así: viéndose Jesús, después de haber sanado al leproso, después de haber sanado a la suegra de Pedro, después de haber sanado al siervo del centurión, dice capítulo 8 de Mateo, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Quiero que te quedes con este versículo. Hay mucha gente, no sabemos cuántos estuvieron en el Sermón del Monte, pero la Biblia dice que en este momento de la historia había mucha gente alrededor de Jesús. No sabemos muy bien la razón por la que tanta gente estaban siguiendo a Jesús. Probablemente, me imagino que a muchos les había encantado el sermón de Jesús. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y querían escuchar más. Se había despertado probablemente en ellos un hambre por la palabra de Dios, o a lo mejor no. Algunos le seguían porque pensaban que iba a ser el revolucionario, el Mesías que estaban esperando por fin en el pueblo de Israel, que iba a sacarles de la esclavitud de los romanos, del asedio romano. Algunos a lo mejor le estaban siguiendo porque habían visto que Jesús se había acercado a tocar a los intocables de la época. Y a lo mejor se podían sentir identificados con el leproso, con el gentil, con la mujer. Y querían experimentar como un intocable, a lo mejor como ellos. No sabemos quién estaba entre la multitud. Era tocado por el Maestro. Y así a lo mejor sentirse aceptados. Otros probablemente estaban siguiendo en ese momento a Jesús porque habían visto los milagros. Y habían dicho, wow, queremos lo que este tiene. Queremos que Él nos haga un milagro. Queremos recibir algo de Él. No sabemos, pero ahí estaban. En la última hora del día, ahí estaban rodeando la casa de la suegra de Pedro. No sabemos tampoco el tiempo que estuvieron siguiendo a Jesús desde el monte. Si estuvieron esperando en la puerta de la casa de la suegra de Pedro o se reunieron más tarde cuando la fama de Jesús por los milagros se estaba extendiendo. Lo que sí podemos presuponer, que los que estaban en el monte llevaban horas o días siguiendo a Jesús. Así que cuando llegó la noche, acabamos de leer, cuando la multitud estaba rodeando a Jesús por diferentes razones antes mencionadas, Jesús les dice, vamos a pasar al otro lado. Y he titulado esta predicación, ¿cuál es el costo de pasar al otro lado? Así que cuando Jesús les dice a la multitud que van a pasar al otro lado, el primer punto, la respuesta del escriba. Versículo 19, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Yo me imagino, ¿sabes? Para los que no, me imagino que todos lo sabéis, pero un escriba era alguien importante en ese momento. Era un docto de la ley. Un hombre con una reputación tremenda dentro del Sanedrín y de las sinagogas judías. Un hombre que conocía la ley de Dios de pasta a pasta, con un conocimiento bíblico extraordinario. Se dedicaban a transcribir la Biblia. Y cuando escucha a Jesús, vamos a pasar al otro lado. Yo me imagino a este hombre gritando entre la multitud, como gritamos cuando hay un gol del Real Madrid. Espero que todos sean del Madrid. Arriba, gracias, hermano. Ahí voy yo, Señor. Yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Seguramente algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos mencionado esta frase. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Ahora, fíjate la respuesta de Jesús. Porque en un momento emocional del culto, en un momento donde nuestras emociones son tocadas, somos capaces de decir, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y la respuesta de Jesús es un poco ilógica. Dice el versículo 20 que Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es interesante la respuesta de Jesús. En primer lugar, porque aparece por primera vez en el Nuevo Testamento la frase Hijo del Hombre en el libro de Mateo. La primera vez que aparece esta frase haciéndose referencia a Jesús aparece en el libro de Daniel, capítulo 7. 600 años antes, el profeta Daniel dice de Jesús, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está hablando de Jesús. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. 600 años antes, el profeta Daniel está escribiendo sobre Jesús. Y cuando Jesús está respondiendo al escriba, le dice, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre, uno que conocía la Biblia, no tiene donde recostar su cabeza. Delante del Hijo de Dios estaba el escriba y no le reconoció. Delante de Cristo, hermanos, estamos cada uno de nosotros. Y para seguirle tenemos que entender una cosa, que Él es el Señor. Que no nos vale solamente gritarlo como un grito de emoción. Yo te voy a seguir. Si vas a seguir a Jesús, tienes que entender que Él es el Señor. Que Él es el que manda, que Él es el que va adelante. Y si Él es el que va adelante y quieres ir al otro lado y pasar al otro lado con Jesús, tienes que entender que no tendrás donde reposar tu cabeza. Que vas a tener que aprender a vivir en incomodidades. Así que el primer punto en la respuesta del escriba, algo que podemos aprender, es que si quieres seguir a Jesús, montarte en la barca con Él y pasar al otro lado, no existe el evangelio de la comodidad. No existe un evangelio cómodo. Y tú puedes pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que no existe el evangelio de la comodidad? Es dejar todo aquello que Dios te está pidiendo, que te impide pasar tiempo con Jesús. Dejar todo aquello que te ata al mundo y a las cosas del mundo. Dejar todo aquello que te impide obedecer al llamado de Dios. Dejar todo aquello que te quita tiempo para servir al Señor, para venir al culto, para ver a Jesús diariamente en tu día a día. Tenemos que olvidar el evangelio de la comodidad. Y es muy fácil vivir en nuestro mundo occidental el evangelio de la comodidad. Vengo al culto del domingo, echo la ofrenda y de lunes a sábado déjame hacer lo que yo quiera. Pero eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es tomar tu cruz, tomar su cruz y seguirle. Y amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No existe, hermanos, el evangelio de la fama. No existe el evangelio de las masas. No existe el evangelio del aplauso ni de las luces.
Existe el evangelio del sacrificio, existe el evangelio de la renuncia, de morir a tus deseos, de morir a tus sueños, de subirte a la barca, si quieres, en esta tarde, y seguir al Hijo del Hombre. El escriba lo tenía delante y no sabemos la respuesta del escriba. Bueno, sí la sabemos y la vamos a ver luego más tarde. Cuando pienso en esto me vienen las palabras de Pablo, cuando a veces dudamos si subimos a la barca o no subimos a la barca, si estoy dispuesto y dispuesta a renunciar a mis deseos. Entonces me vienen las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y me encanta esta frase, y ser hallado en Él. O las palabras de Pablo a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decimos amén y gloria al Señor. Pero ¿es para ti el morir es Cristo y el vivir para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Estás dispuesto, como decía Pablo, tener todas las cosas por pérdida, por amor de Cristo y ser simplemente, ganar a Cristo y ser hallado en Él? ¿O preferimos que nuestro bolsillo esté lleno, tener un buen puesto de trabajo, ser jefes, aunque eso nos consuma la vida, y no tener tiempo para el Señor? Tengo una pregunta para ti, solamente no hace falta responderla, solo para que reflexionemos. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para pasar al otro lado? Luego veremos la respuesta del escriba. Tenemos un segundo personaje en esta historia. Primero es el escriba. El segundo personaje lo encontramos en el versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que el punto que podemos aprender de este discípulo: para subir a la barca tienes que sacrificar las cosas personales, o en otra palabra, tienes que priorizar prioridades. Es interesante, hermanos, porque este segundo personaje que se acercó a Jesús no era uno de la multitud. Era uno de la multitud, pero no era cualquiera. Tenía nombre: discípulo de Jesús. No era uno que lo había conocido en el monte mientras predicaba y bueno, pues mientras predicaba había escuchado y dijo, bueno, no. Era alguien que estaba siguiendo a Jesús probablemente desde sus primeros días. La Biblia le llama discípulo. Por supuesto, no era uno de los 12, pero sabemos que Jesús tenía más discípulos, seguidores de Cristo. Este era un seguidor de Cristo. Este le había seguido por varios lugares ya. A lo mejor había ido a Caná de Galilea. No sabemos, pero la Biblia lo llama discípulo. Era alguien que estaba siguiendo la vida y las enseñanzas de Jesús. Era alguien que era cercano a Jesús. No uno de los 12, pero como he dicho antes, pero sí alguien que estaba en el camino con él. Pero cuando Jesús le pidió subir a la barca y pasar al otro lado, su orden de prioridades estaba alterado. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Es una respuesta ilógica. Bueno, a mí me parece ilógica. Acababa de morir su padre. ¿Cuántos de nosotros, si recibimos la noticia que ha muerto nuestro padre o nuestra madre, no saldríamos corriendo? Probablemente todos. Y Jesús no le está diciendo, hermanos, que no entierre a su padre o a su madre. No. Si leemos Lucas capítulo 14, te lo voy a leer, a lo mejor lo entiendes mejor. Versículo 26 dice: si alguno viene en pos de mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer en este contexto, para que entendamos la respuesta de Jesús a este discípulo, no es odiar. La palabra es aquel que ame algo más, algo antes que a Cristo, no puede ser mi discípulo, aunque sea su propia familia. Así que lo que le está diciendo Jesús es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo tengo que ser tu primera prioridad. Lo que le está diciendo Jesús a este discípulo es que él tiene que ser obediente al llamado que Cristo le estaba pidiendo. Lo que le está diciendo Jesús a este discípulo y a nosotros es que nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a lo que sea necesario para seguirle a Él. Lo que Jesús le está diciendo a Él y a nosotros es que Jesús tiene que ser nuestra prioridad. Aunque esto te cueste separarte de las personas que amas como familia o amigos. Y yo te pregunto, ¿a quién amas más? ¿A quién amamos más? ¿A Cristo o a nuestros seres queridos? ¿A quién amamos más? ¿A Cristo o a nuestra economía? ¿A quién amamos más? ¿A Cristo o a nuestra posición social? Wow, si tú supieras, me puedes decir en esta tarde, si tú supieras, yo vine de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de diferentes países, y no tenía nada, y ahora me estás pidiendo que lo deje todo. Yo no te estoy pidiendo nada. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo a ti. Pero algunos amamos más nuestra posición social, nuestro buen carro, nuestra buena casa, antes que amar a Cristo. Estamos dispuestos a dejarlo todo. Y no quiero que salgas de aquí de que todo el mundo deje su trabajo. No estoy diciendo eso. Para seguirle a Él, para obedecer el llamado de Cristo en nuestras vidas. Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice que aquel que deja padre o madre, Dios se lo va a dar multiplicado, ¿o no? Recordaba estos días cuando marché a Barcelona. Yo vivía en Madrid. Dios me llamó con 11 años. Dios me llamó al ministerio. Yo tenía muy claro que me iba a servir a Dios a Barcelona. Y con 21 años salí camino a Barcelona con una maleta, una guitarra y 600 euros para servir al Señor. Dejé mi casa, dejé mi comodidad, dejé mi trabajo de profesora de guitarra clásica para obedecer el llamado de Dios. Algunos en la iglesia me decían: ¿estás loca? Mi madre me llamaba por teléfono y me decía: ahora te han salido el doble de alumnos en Madrid. Dejé una iglesia de 600, 700 personas en ese momento y me fui a una iglesia de 30 personas, pequeñita, pobre, hecha polvo la iglesia de 30 personas. Cambié la casa de mis padres y una guardilla de 27 metros solo para mí por una habitación destartalada de alquiler en una casa con desconocidos. Pero yo entendía que Dios me había llamado y no podía volver atrás. Dejé mis padres, mis hermanos, mi comodidad, pero Dios puso personas en mi camino en Barcelona. Puso hermanos que siempre los vamos a ver una vez al año. Puso a la que es ahora mismo como mi segunda madre, que vino a cuidarnos con 68 años el año pasado cuando me operaron de una rodilla. Y durante años esta mujer me cuidó en Barcelona. Dejé una madre en Madrid y me dio una en Barcelona. Dejé un hogar en Madrid y me dio uno en Barcelona. Durante 7 años todas las fiestas las pasaba en casa de esta familia evangélica. Tuve un plato caliente en su mesa, una cama limpia los fines de semana y una habitación, un beso de buenas noches y sobre todo un regalo de Navidad. Tuvimos conversaciones, ella y yo, desde el alma, lágrimas que enjugar, siestas españolas en el sofá y sobre todo un hogar donde descansar. Pero lo que más nos unía a ella, a mí y a otros amigos y a otras familias que Dios puso en Barcelona, que son padres espirituales para nosotros, era que teníamos al mismo Dios a quien amar. Dios no es deudor
Podemos ser creyentes, hermanos, entre la multitud, como algunos de los que estaban aquí, o creyentes comprometidos con Jesús. Quiero ir acabando con el versículo más tremendo de este pasaje. Se encuentra en el versículo 23. Pero tengo una pregunta para ti antes de que inclines tu cabeza y veas el versículo 23. ¿A quiénes había hecho Jesús la invitación de pasar al otro lado? ¿A quién más? A todos, a una gran multitud, entre ellos sus discípulos. Pero fíjate lo que dice el versículo 23. Y entrando Jesús en la barca, ¿cuántos le siguieron? Sus discípulos. Ya no estaba la multitud, ya no entró la multitud. Ya los que estaban diciendo, wow, mira lo que hemos visto, mira lo que nos ha enseñado, qué tremendo hombre. Yo me imagino que Jesús dijo, venga, vámonos. Él puso un pie en la barca y cuando miró para atrás solo había 12 personas en la barca y con él 13. Solo le siguieron sus discípulos. Y el tercer punto de esta predicación y último es que solo los que entraron en la barca con Jesús y pasaron al otro lado pudieron ver vidas transformadas. Y hermanos, en muchas ocasiones Dios nos va a pedir que entremos en la barca y cruzar al otro lado. No sabemos qué hay en el otro lado. En esta historia sí, porque sabemos que estaban en el lago Genesaret. En otras Jesús te pedirá entrar en la barca y simplemente permanecer a su lado escuchándole a Él. En otras te va a pedir que vayas mar adentro en medio de tu noche oscura. Y a lo mejor en otras ocasiones Dios te pide que subas en la barca en soledad y que le esperes en la otra orilla. Pero los que se atrevieron a dejarlo todo, de aquellos que estaban en la multitud y coger la barca, ¿sabes lo que vieron? Mateo capítulo 8, versículo 28. Todos conocemos la historia, no la vamos a leer. Vieron a un joven gadareno gritando, apártate de mí. Todos conocemos la historia, endemoniado. Pues más o menos 300 demonios, porque 300 cerdos se desparramaron por el monte. Y vieron a un joven loco, atado con cadenas, que nadie quería en el pueblo, transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando este hombre es transformado y quiere seguir a Jesús, fíjate lo que le dice Jesús a este hombre: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Los que subieron en la barca en Mateo capítulo 9, cuando ellos volvieron a coger la barca, en otro pasaje de la Biblia, dice que le trajeron un paralítico. 4 amigos lo subieron por el techo. Y el Señor les dijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los que entraron en la barca en Marcos capítulo 5, luego puedes leer todos esos pasajes, vieron también como la hija de Jairo fue resucitada y la mujer de flujo de sangre fue sanada. Los que entraron en la barca en Mateo 14 pudieron experimentar y ver la compasión de Jesús cuando vio una gran multitud como ovejas que no tienen pastor. Pudieron ver el milagro de la alimentación de los 5,000 con tan 5 panes y 2 peces. Los que subieron en la barca en Mateo capítulo 14, cuando Jesús manda a sus discípulos que entren en la barca, pudieron ver cómo Él venía a ellos andando sobre el mar. Y pudieron ver cuando Jesús se sube a la barca con ellas y le dice, sigan al otro lado, en el versículo 36 de Mateo 14, que dice la Biblia que llega a Genesaret y la gente salía suplicándole que solamente le dejase tocar el borde de su manto. Y dice la Biblia que todos los que tocaron el borde de su manto quedaron sanos. Los que se atrevieron a subir en la barca en Lucas capítulo 5 vieron la primera pesca milagrosa. Y cuando llegaron a tierra, el Señor les dijo, desde hoy seréis pescadores de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Y por último, los que subieron en la barca en Juan capítulo 21, aparte de disfrutar de un pedazo de desayuno a primera hora de la mañana,
con pescado fresco, pudieron experimentar, como Pedro, la restauración de su alma. Pedro, ¿me amas? Todos aquellos que subieron en la barca vieron vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas resucitadas, vidas que estaban muertas sin milagros y necesitaban un milagro y el Señor los hizo. Vidas desesperadas que habían gastado todo el dinero como la mujer de flujo de sangre. Y vieron como Jesús, aún en medio de la multitud, tocó el manto de Jesús y fue sanada. Todos aquellos que subieron en la barca vieron como gente salía, como hemos dicho antes, suplicando a Jesús que tocaran el borde de su manto. Dice la Biblia que todos ellos fueron sanos. Los que se quedaron al otro lado de entre la multitud no vieron nada de eso. Y quiero acabar. Yo no sé qué grupo perteneces tú. Sabemos la respuesta del escriba. ¿Sabes cuál fue la respuesta del escriba? No subió. No era uno de los 12 que subieron a la barca. Tuvo a Jesús delante de él y no fue capaz de seguirle. Sabemos la respuesta del discípulo, que no tiene nombre. No subió. No dice que era uno de los 12. Prefirió enterrar a su padre, tenía un cambio de prioridades. Prefirió el aplauso de la familia, el quedar bien, antes que meterse a la barca y ver milagros en la otra orilla. Y hermanos, nosotros como iglesia no estamos llamados a asombrar, la iglesia está llamada a transformar. El evangelio se resume en una sola frase, ahora que se discute tanto teológicamente en el mundo: tomar tu cruz y seguir a Jesús. Porque podemos ser cristianos entre la multitud, como he dicho antes, o creyentes o discípulos comprometidos con Jesús. Pero podemos ser espectadores de lo que Dios quiere hacer y está haciendo, o participar en el reino de los milagros de Cristo y formar parte de ellos. Podemos tener todos los tesoros del mundo, pero no ser una vela gastada para Cristo. Y en esta tarde creo firmemente en mi corazón que Dios está incomodándonos para que algunos de nosotros seamos capaces de montar en la barca y pasar al otro lado. Solo tenían que remar de 11 a 13 kilómetros. Y Jesús estaba en la barca, pero algunos no quisieron. Y yo te invito en esta tarde, ahora vamos a cantar una canción más para adorar al Señor, que te subas a la barca. Algunos de ustedes, como he dicho antes, el Señor le va a decir que te subas a la barca y que solamente le escuches a Él. Algunos a lo mejor el Señor les está pidiendo: súbete a la barca y obedece el llamado. Sal de tu comodidad. Algunos a lo mejor el Señor les está pidiendo: súbete a la barca. Y como le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme. Algunos, los que estaban en la barca como Pedro, después de fallar estrepitosamente, necesitan subir a la barca y escuchar nuevamente a Jesús diciéndole: ¿me amas? ¿Me aman más que estos? No sé lo que Dios te está pidiendo a ti. No sé si en algún momento Dios te ha pedido que subieses a la barca y has dicho: no. No llegué a los Estados Unidos ahora para dejarlo todo. No llegué aquí, Señor, para que ahora venda mi Suburban, me compre un Fiat Panda y vaya por ahí predicando el Evangelio. Pero vamos a orar al Señor y decir: Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres? Dios nos llama. ¿Qué quieres? Y vamos a cantar esta canción que estamos escuchando.
yo me rindo a Él. Yo voy a coger la guitarra porque me imagino que no estará toda la canción. Y puedes rendirte al Señor y puedes decir, Señor, aquí estoy. Yo me rindo a ti. ¿Qué quieres? ¿Solamente que me suba a la barca y escuche tu voz? ¿Quieres que vea, que pase al otro lado y vea lo que mis ojos no han visto todavía? ¿Quieres que suba a la barca y responda al llamado del Señor? Aquí estoy. Amén. Pues vamos a cantar esa canción. La mayor pantalla. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Díselo al Señor. Para siempre quiero amarte y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Padre, queremos rendir nuestras vidas delante de ti, Señor. Queremos estar quietos, Señor, y conocer que tú eres el Señor. Señor, toca lo más profundo de nuestro corazón en esta tarde, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, en medio de nuestra necesidad, Señor, pero sobre todo, Señor, que podamos responder a tu llamado, Señor. Cuando uno lee este pasaje, Señor, se da cuenta que hay tanta gente que quiere seguirte, pero que no quieren dar un pasito más, Señor. Un paso más, Señor, para mirarte a ti, contemplarte a ti, para subir a la barca, Señor, y pasar al otro lado, Señor, donde pueden ver la gloria de Dios. No nos conformamos, Señor, no nos queremos conformar solamente con escuchar lo que tú has hecho, Señor. Queremos ser participantes de lo que tú haces, Señor. Inquieta nuestro corazón en esta tarde, inquieta nuestra alma, Señor. Inquieta nuestro espíritu para guiar, para seguirte a ti con todo nuestro corazón, amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor, con todo lo que somos, Señor. Te adoramos, Señor.
solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Díselo al Señor, amarte. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré, solo adoraré. Gloria mía. Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Hermanos, que pasemos al otro lado, que subamos a la barca y podamos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, amándole a Él, aunque te cueste la vida, poniendo tu mano en el arado, en la brecha, y no mirando nunca para atrás. Que Dios le bendiga.